México, Uruguay, Brasil, Cuba y Guatemala. Esos son los únicos de los 21 países de América Latina que no tienen gobiernos de centro-derecha, derecha o ultraderecha. Hace algunas semanas, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia ganaron las elecciones y se suman a partir de su asunción al club de los países alineados con Estados Unidos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo soy Viole Weber y esto es una trampa. La semana pasada, Estados Unidos convocó a 66 países a una cumbre en Washington para discutir un plan de combate al resurgimiento del llamado terrorismo político de extrema izquierda. And the world communism envisions is a world without God. For these architects of revolutionary violence, the towering achievement of our civilization, for them, it's an unbearable humiliation. En Estados Unidos hay un reordenamiento de la política exterior de seguridad que también se traduce en los candidatos a los que apoya Washington en la región. La nueva vieja estrategia es la doctrina Monroe. En Colombia, Abelardo de la Espriella consiguió un triunfo para nada cómodo con una diferencia de 250.000 votos. La izquierda tardó varios días en reconocer el resultado entre denuncias de fraude por parte del presidente Gustavo Petro. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. En Perú, Roberto Sánchez también denunció irregularidades en el triunfo de Keiko Fujimori, que fue posible gracias al voto de los peruanos en el exterior, ya que si solo hubieran contado los de dentro del país, Sánchez hubiera salido ganador. Esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. El candidato de izquierda llamó a la movilización popular y pidió desconocer los comicios del exterior por un tecnicismo sobre la digitalización de las actas que la justicia electoral desestimó. Así de polarizada está la cosa. Estos triunfos se suman a un panorama regional con cada vez más gobiernos de derecha y muchas ultraderechas también. Y si bien tienen improntas y planes de gobierno muy diferentes entre sí, hay un eje en común: el alineamiento automático con Estados Unidos. Revisemos la región. En Argentina gobierna Javier Milei, en Bolivia Rodrigo Paz y en Chile José Antonio Kast. En Colombia va a subir Abelardo de la Espriella y en Costa Rica está Laura Fernández Delgado. En Ecuador, Daniel Noboa y en El Salvador, la estrella de la mano dura, Nayib Bukele. En Honduras está Nasri Asfura y en Nicaragua el ex izquierda, Daniel Ortega. En Panamá gobierna José Raúl Mulino Quintero y en Paraguay, Santiago Peña. Keiko Fujimori será la presidenta del Perú y en República Dominicana gobierna Luis Abinader. Desde el 3 de enero en Venezuela está Delcy Rodríguez, la ex chavista protegida de Donald Trump. Y como decíamos al principio, los que quedaron que no son de derecha sino más de izquierda o al menos progresistas, que son en Uruguay Yamandu Orsi, en México la Claudia Sheinbaum, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Bernardo Arévalo en Guatemala. La estrella es Lula da Silva en Brasil, que en octubre tiene elecciones y se jugará la reelección. Desde la llegada de Colón, o incluso antes, América Latina siempre fue una región en disputa. Actualmente, la disputa más importante, al menos en términos geopolíticos, es entre China y Estados Unidos. Y como del plan de China para América Latina ya hablamos en un video anterior, que te dejamos acá recomendado para que lo veas después, hablemos un poco más sobre la política exterior de Estados Unidos, donde Donald Trump intenta recuperar el alineamiento político de la región, con su propia doctrina Monroe, con sombrero nuevo. La doctrina Monroe se basó en el principio de América para los americanos. Básicamente era un principio de política exterior estadounidense que se creó durante el siglo XIX en la presidencia de James Monroe. Buscaba aumentar el control y la influencia sobre América Latina y así dejar afuera a las potencias europeas. Ahora, bajo el liderazgo de Marco Rubio, el secretario de Estado de ascendencia cubana, Donald Trump, encarna su relanzamiento, la doctrina Monroe. No es una forma de decir, está literalmente escrito en sus lineamientos oficiales de política exterior. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará valer la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, así como para proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave de toda la región. El episodio más explícito de aplicación de esta política fue la intervención de Estados Unidos en Venezuela, cuando el 3 de enero bombardearon Caracas y secuestraron al presidente Nicolás Maduro, hoy sometido a la justicia de Nueva York. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. As alleged in the indictment, he personally oversaw
oversaw the vicious cartel known as Cartel de las Soles. Cuando se lo llevaron, lo acusaban de ser el líder del cártel de los soles, pero nunca se terminó de comprobar que el supuesto cártel existiera como tal y al final le retiraron las acusaciones por ser el líder de tal organización. Tras su secuestro, llegó al poder la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien le permitieron ocupar el rol de presidenta interina a cambio de que entregue todas las concesiones petroleras y políticas que Washington pidiera. It was a one-day war. We hit them so hard, and one-day war. Now we've taken out millions of barrels of oil. And we paid for the war many times over. Más allá del caso venezolano, el apoyo a candidatos de derecha y ultraderecha en diversas elecciones de la región puso de manifiesto la intención de Donald Trump de inclinar la cancha a su favor. But I want to thank members of the coalition, most of whom are friends of mine. Few of them I just met, but most of whom are friends, many of whom I endorsed. And they took that endorsement and they went on to win big. I haven't had a bad endorsement yet, right? El Tigre. We know that you had a phone. I endorsed him. He was in 10th place. I endorsed him and he won the election. Yeah, we know that you had a meeting scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina. And we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job giving a full endorsement to him. We just endorsed him. But we're grateful to be joined as well by the president-elect of Chile, Jose Cast. Congratulations. It's an endorsement. Gave you a little endorsement. En los países sobre los que se posiciona, la palabra de Donald Trump tiene mucho peso para el establishment y la política, pero también para los mercados y los grandes productores y, en algunos casos más que en otros, también para la ciudadanía. La lógica es simple, conviene tener a los poderosos de nuestro lado, y si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir mejor, ¿no? En 1992, el politólogo e investigador argentino Carlos Escudé planteó en su libro Realismo Periférico que el mundo se divide en 3 grupos de países: los que hacen las reglas, los que las toman y los rebeldes. Argentina, como casi todos los latinoamericanos, entra en el segundo grupo, el de los países que acatan las reglas de otros. Para Escudé, para ser exitoso, un país periférico debe no ser rebelde y acatar las reglas de los hegemones. Esta hipótesis se convirtió en la política exterior argentina durante el menemismo. Para triunfar en el sistema internacional había que ser buenos alumnos del poderoso. Y eso hicimos. En el camino, Argentina se despojó de sus empresas nacionales y de su infraestructura de movilidad y básicamente se desindustrializó el país. ¿Les suena? Muchos años antes, en 1953, John Gallagher y Ronald Robinson desarrollaron una teoría que habla de este comportamiento. La llamaron estructuras de colaboración periféricas. Se referían a aquellas clases dirigentes o intelectuales de los países de la periferia que actuaban en coordinación con las potencias imperiales. Los autores describen una subordinación consciente y consensuada que se basaba en la idea de que a esas mismas clases dirigentes les convenía ejercer el rol de dominados para sobrevivir y quedar mejor parados, incluso cuando el pueblo que gobernaban saliera perjudicado por este alineamiento en el mediano o el largo plazo. En los 90 predominó esta lógica de alineamiento por conveniencia, lo que permitió que Estados Unidos ejerza el consenso de Washington, algo que fue posible por la caída de la Unión Soviética que dejaba a Estados Unidos como único polo hegemónico. Hoy, a diferencia de los 90, Estados Unidos no busca instalar un plan económico unificado para todas las economías de la región, pero sí, como venimos viendo, busca recuperar ese alineamiento político también en vistas del crecimiento comercial de China. ¿Pero qué pasó en el medio? En los 2000, una ola de gobiernos progresistas o más de izquierda llegaron al poder en América Latina movilizados por un odio al neoliberalismo de los 90. Esta ola se llamó la Marea Rosa. Gobiernos como los de los Kirchner en Argentina, Pepe Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet en Chile y Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez y Fidel Castro en Venezuela y Cuba, y el que todavía resiste, extrema derecha bolsonarista de por medio, Lula da Silva en Brasil. Durante ese tiempo reinó la lógica del estado de bienestar. Con planes de gobierno bastante alineados entre sí, estos líderes ampliaron las políticas sociales, sancionaron leyes para reconocer los reclamos históricos de minorías y nacionalizaron empresas estratégicas para avanzar hacia una industrialización de sus países. Periódicamente se reunían en cumbres de organismos regionales como el Mercosur o la CELAC, que buscaban mejorar las condiciones de negociación para los países miembros con el resto del mundo. Durante este periodo, los países experimentaron una suba del salario, de las jubilaciones, bajó la pobreza y emergió la movilidad social. En paralelo, hubo una presión mediática y judicial creciente sobre estos gobiernos, que denunciaba constantemente la corrupción y el aumento del déficit fiscal. Y si bien son anteriores las llamadas grietas, hoy devenidas en una polarización voraz,
el rechazo de los gobiernos que redistribuyeron la riqueza tiene un auge en el final de este periodo que llamamos la marea rosa. Hoy, como vimos, la situación es muy diferente. Predomina la ultraderecha y gana el que grita más fuerte, el que promete la cárcel más grande o el que es más amigo de Estados Unidos. Lejos de reivindicar la identidad latinoamericana, hoy ganan los que quieren que seamos como los del norte, aunque eso sea esencialmente imposible. Hay muchas hipótesis sobre qué fue lo que habilitó este crecimiento electoral de las extremas derechas a escala global, pero con muchos casos en América Latina. Una de ellas es el vacío en la agenda de seguridad. Por eso, la llegada de candidatos con propuestas de mano dura, represión y motosierra cala fuerte en sociedades acostumbradas a convivir con el crimen organizado, que se cansaron de la falta de políticas más agresivas para contrarrestar su poder, especialmente si tienen el visto bueno del bullying más grande de todos, Donald Trump. En Chile, el triunfo de José Antonio Kast en marzo también se remonta a las demandas de seguridad. El triunfo de José Antonio Kast en Chile, el abanderado de la ultraderecha, se puede explicar por múltiples razones. A mi juicio, la más fuerte porque tenía una propuesta o una campaña que se basó en la seguridad, una agenda de seguridad muy dura, incluso hablando de militarizar ciertas zonas, principalmente el norte grande de Chile. Esto acompañado de una retórica que fue tomando mucha fuerza sobre la percepción de inseguridad. La gente sentía que había una crisis de seguridad que no necesariamente se condecía con los números que había en materia de seguridad, por ejemplo, los delitos. En ese sentido, la agenda de Kast de la ultraderecha, de la mano dura, tomó mucha fuerza y ahí es donde se puede explicar también este fenómeno, porque se hablaba mucho de narcocrimen, de crimen organizado, y efectivamente los hay, pero no en la magnitud que se percibió en ese momento. Insisto, cada caso es un mundo, pero las improntas de seguridad de los gobiernos progresistas se basaban en la idea de que menos desigualdad económica llevaría a menos crimen. Y eso es un poco así. Pero la política social no fue suficiente para quienes experimentan las consecuencias del crimen organizado en su día a día. En criollo, si tu familia tiene una panadería y una banda criminal les cobra $100 por semana, una extorsión por la protección, la política social no resuelve su problema. Esto se profundiza en las regiones y los países más afectados por pandillas, maras, redes de narcotráfico o cualquier forma del crimen organizado que se despliegue en su territorio. También hubo diversas experiencias de grupos guerrilleros que tomaron las armas con el objetivo de disputar el poder del Estado, como por ejemplo las guerrillas marxistas-leninistas colombianas, algunas de ellas las repasamos en el capítulo anterior. La política represiva contra el crimen y la insurgencia tuvo una continuidad durante el progresismo, pero fueron los gobiernos de derecha los que siempre capitalizaron estas propuestas en sus discursos. La izquierda no ha logrado elaborar una respuesta a la crisis de inseguridad que vive buena parte de las sociedades latinoamericanas. El caso de El Salvador es clarísimo, había una cuasi guerra civil. Vino un tipo y de una manera brutal, violando todos los derechos humanos, violando todos los límites constitucionales, lo solucionó. Bueno, me da la impresión que lo van a votar a Bukele muchos años más, digamos, ¿no? Y en los casos en los que no lo solucionan, como el caso de Ecuador, donde ahora tenemos un gobierno de derecha, la derecha por lo menos hace el show de que lo solucionan. Entonces yo creo que ese show que la izquierda no puede hacer, y está bien que la izquierda no haga, yo no creo que la izquierda para ganarle a la derecha tiene que hacer lo mismo que la derecha, es una estupidez, hay que pensar otras cosas. Pero la derecha llega y hace el show, y el show transmite una cierta tranquilidad. Por lo menos la idea es, bueno, algo están haciendo, algo están tratando de ocuparse, aunque sea mentira. La falta de oportunidades económicas genera un contexto de especial vulnerabilidad para el reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado. Personas que ven en estos grupos criminales una oportunidad de resolver su vida cotidiana, ¿no? La economía del día a día. En este escenario hay dos caminos posibles: el de responder con política social y presencia del Estado, y el de la mano dura y la represión contra los grupos criminales y todo lo que se les parezca. Y las candidaturas de extrema derecha que siguen esta segunda línea ganan terreno, incluso cuando sus propuestas ya las conocemos y ya fueron aplicadas en nuestros territorios y tuvieron su momento de apogeo en otro principio de la política exterior de Estados Unidos: la guerra contra las drogas. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Este discurso de Richard Nixon en 1971 inauguró una política de Estados Unidos enfocada hacia el sur, que daba luz verde y sobre presupuesto a la intervención de operaciones militares y de inteligencia en América Latina.
Con operativos y extradiciones, Washington no solo ejerció una soberanía que pertenece a los países latinoamericanos, sino también lo hizo con un manto de legitimidad fabricado por ellos mismos. Con la excusa de garantizar la seguridad global, mantuvieron viva esta estrategia que nació en el marco del orden liberal internacional que crearon para proteger su hegemonía. A pesar de las décadas de vigencia de la guerra contra las drogas, que continúa hasta el día de hoy, las redes del crimen organizado siguieron y se intensificaron. La guerra contra las drogas y las políticas migrantes son, por ejemplo, dos estrategias que están basadas en desinformación, en mentiras, en prejuicios, en estereotipos. Y en el caso concreto de las políticas de drogas ya llevan más de un siglo fracasando y 50 años ya de manera concreta que se declaró la guerra como tal en el 73, de hecho más de 50 años, con la creación de la DEA y la declaración de Nixon, que tácitamente dijo esta es una guerra contra las drogas, ha fracasado absoluta y estrepitosamente y sin embargo se mantiene, se repite, está muy arraigada en el discurso, en el imaginario social. Y desarmar toda esa narrativa es bien difícil, a pesar de que la evidencia es una de las políticas en donde hay más evidencia de fracaso y sin embargo te siguen diciendo decomisamos tanto, detuvimos a tanto. En Estados Unidos no se militariza el combate al narcotráfico. Estados Unidos, que eso también lo dice Claudia mucho en sus conferencias, que está bien que lo diga, que Estados Unidos combata el narcotráfico en su territorio, que nos digan cuáles son sus cárteles, que nos digan dónde se queda el dinero. Hace esos reclamos y está bien, que dejen de venderle armas a los cárteles mexicanos porque las armas que llegan a México y que generan la violencia provienen de Estados Unidos. Hoy en México, un país atravesado por la violencia narco y el crimen organizado, gobierna la Claudia Sheinbaum, que es la heredera de Andrés Manuel López Obrador. Su partido, Morena, logró mantenerse en el poder y surfear la compleja situación de seguridad que atraviesa México. ¿En qué consiste su política? AMLO comenzó una estrategia que fue la militarización, que fue una gran decepción para sus votantes, porque él lo que había prometido era terminar con la militarización del país. Cuando llegó hizo todo lo contrario, le dio más poder a los militares de lo que nunca habían tenido, político, económico, presencia, nuevas fuerzas. Y Claudia lo que ha hecho es mantenerlo, pero se ha enfocado, Claudia, en una estrategia de seguridad que ella lo define como atender a las causas, perseguir a inteligencia y información y perseguir a los criminales. La atención a las causas tiene que ver con impedir que los jóvenes o que más gente se sume al crimen organizado. Entonces hay muchísimas políticas sociales que intentan evitar que los jóvenes se vuelquen a los cárteles y lo que sí ha habido, pero esa parte todavía genera dudas porque es algo que está pasando. Que allí se haya reducido el 50% de homicidios, que es una muy buena noticia en menos de 2 años, eso es muy importante para un país que está asolado por la violencia. Ahora, con el avance de la doctrina Monroe, los candidatos outsiders buscan en el norte un modelo a seguir, un curso de acción. Dejan entrever un deseo de ser los nuevos Chicago Boys, pero con la seguridad y no el neoliberalismo como principal propuesta. Aunque, al igual que le pasó a Chile, los nuevos miembros del Escudo de las Américas corren el riesgo de pegársela contra la pared. La disyuntiva entre violencia y pacifismo para contrarrestar el avance de los grupos criminales en el territorio genera una pregunta aún sin responder. Con todas sus contradicciones, la izquierda propone insistir en la paz negociada, mientras que la derecha apuesta por la violencia para reducir hasta la extinción a los grupos criminales. ¿Pero es posible eliminarlos? ¿Qué implica concretamente esta propuesta? ¿Cuánto derramamiento de sangre es necesario para llevar a cabo este plan? Y hasta acá es una trampa. Acordate de que Mate es un medio independiente y autogestivo que se sustenta gracias a vos. Haz tu aporte escaneando el QR en pantalla para sumarte con una suscripción mensual o un aporte único. Acordate de que una suscripción pequeña para vos es fundamental para nosotros. Puede ser lo equivalente a una birra o a un café. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Y nosotros nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.